Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Los saluda la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un honor para su servidora que se estén conectando a nuestra segunda sesión virtual de la materia Derecho y Educación. Y para ello, por favor, conforme nos vayamos agregando a la sala, les pido si me pueden indicar si me ven y si me escuchan de manera correcta, en lo que termino de admitir a las personas que me están solicitando el acceso a nuestra sala. Y una vez realizado esto y verificado, ya podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Me informan, por favor? ¿Me ven y me escuchan de manera correcta, apreciables maestrantes? ¿Me puede alguien indicar? Yo no los escucho. Hola, hola. ¿Alguien? Hola Buenas maestra, tardes. buenas tardes. Sí se le Ah, escucha perfecto. perfecto y se ve guapísima el día de hoy. Ay, muchísimas gracias, punto extra. Muchísimas gracias. Bendiciones a todas y todos. Bueno, pues muy buenas tardes, apreciables maestrantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy a nuestra segunda sesión virtual y para ello vamos de manera específica pues a dar inicio con la disertación de los temas. Les pido por favor que conforme nos vamos agregando a la sala, bloqueemos nuestro audio para que podamos escucharnos de manera óptima todos y no exista algún tipo de interferencia. Si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con los temas y conforme los demás compañeros se vayan agregando, pues que vayamos retomando, ¿no? Para poder optimizar al máximo cada uno de los minutos que tenemos y abordar a cabalidad todos los temas. ¿Les parece bien? Y si ustedes me lo permiten, vamos a Correcto. recordar, muchísimas gracias. Si ustedes me lo permiten, vamos a recordar que en la sesión pasada abordábamos de manera muy puntual lo que correspondía al derecho a la educación como tal. Y vamos a dar continuidad con estos temas para luego entonces adentrarnos dentro del proceso evolutivo de la educación en México, ¿no? Dentro de esta forma que nos reconocen nuestras unidades, pero para ello, ustedes no me dejarán mentir, en la sesión pasada abordábamos los alcances del derecho, ¿no? Porque es importante que con independencia de nosotros, cómo nos posicionemos, vemos que el derecho es intrínseco a nuestra condición de persona, porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer, vamos a ver o ya vimos que está regido por el derecho, por la norma jurídica. Y por tanto, hablábamos pues de la norma jurídica, que es esta forma en que el Estado o en que el derecho va a regular a través de los instrumentos jurídicos normativos de manera explícita todo lo que nosotros podemos hacer, que es creado por una persona distinta al destinatario de la norma y que luego entonces aquí se va a complementar. ¿Por qué? Porque nos va a otorgar facultades, pero también nos va a imponer deberes. Nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero también nos va a sancionar en caso de alguna omisión. Hablábamos también de cuáles eran las características de la norma jurídica y dentro de ellas retomábamos que existe primero, que era la generalidad, porque la norma jurídica va dirigido para todos por igual. Hablábamos de la coercibilidad, que el Estado es el que tiene la posibilidad de aplicar la norma aún en contra de la voluntad del sujeto, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo, ¿no? Si yo privo de la vida a alguien, no me van a preguntar si quiero ir a prisión. En un momento dado, si yo no acato una instrucción o en este caso una sentencia, van a utilizar la fuerza pública por parte del Estado para obligarme a un cumplimiento. Ahí estamos hablando pues de la coercibilidad. Cuando hablamos de la exterioridad, también comentábamos que el derecho o la norma jurídica lo que regula es la conducta externa, es decir, es el resultado. Si nosotros hablamos de la educación, ¿cómo se va a ver materializada la educación? A partir de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la forma de medir un resultado, ¿no? Y así para cualquier otro derecho humano. Cuando hablábamos de otra de las características, que es la bilateralidad, también decíamos, ¿no? Que al mismo tiempo que nos confiere derechos, también nos impone obligaciones. Y la última característica de la norma jurídica, hablábamos pues de la heteronomía. Cuando hablamos de la heteronomía, nos dice que las normas jurídicas son heterónomas porque se crean, como decíamos hace rato, ¿no? Por personas distintas al destinatario de la norma. Lo crean los legisladores y es para que se aplique a todas las personas que nos encontramos dentro de un espacio determinado, ya sea si la norma jurídica es federal, a todos los que nos encontremos dentro del territorio mexicano. La norma jurídica, si es del Estado, pues en particular a cada una de las entidades federativas. Y luego entonces, si hablamos de los reglamentos, va a ser para cada municipio, ¿no? Ahora bien, es importante que nosotros identifiquemos que al hablar de la norma jurídica, también existe una clasificación de la norma jurídica. Y para ello existe un autor de manera muy puntual que es Eduardo García Maínez.
Eduardo García Maínez nos habla que existen 11 formas de clasificar a la norma jurídica. Estas no las abarcamos en la sesión pasada o abordamos algunas en particular. Abordábamos algunos criterios de clasificación de la norma, si los identificamos o no entramos dentro del estudio de la clasificación de la norma. Cuando hablábamos del ámbito espacial, del ámbito temporal de validez, del ámbito material de validez, ¿esto sí lo retomamos o no lo tocamos aún? ¿Alguien me informa, por favor? Bueno, norma religiosa, norma social. No, esas son las clasificaciones de la norma jurídica. Cuando hablamos de la clasificación de la norma, que hablábamos que existe una norma jurídica, las normas sociales, las normas religiosas. ¿Cómo se clasifica la norma de manera general? Pero cuando hablamos de manera específica de la norma jurídica, existe una clasificación o una subclasificación que es en 11. En 11 se clasifica la norma jurídica y esta es una clasificación que nos otorga Eduardo García Maínez. De esta clasificación, ¿hablábamos? ¿La tocamos? ¿No la tocamos? ¿No? Perfecto. Entonces, nos adentramos ahorita dentro de esa clasificación. Hago un paréntesis. Acordémonos. Cuando hablamos de una clasificación de la norma en sentido general, normas sociales, normas jurídicas, normas religiosas, ¿no? Aquí es una forma de clasificar a la norma. Dentro de ella, nosotros nos vamos a particularizar en la norma jurídica. Ya hablábamos que la norma jurídica son aquellos enunciados que se encuentran de manera literal escritos dentro de las leyes y que son creados por el Poder Legislativo porque son ellos los que crean la norma, ¿no? Cuando hablamos de la norma jurídica, ahorita ya les decía que existen 5 requisitos de creación de la norma jurídica, que son los que ahorita citábamos, que es la exterioridad, la bilateralidad, la coercibilidad, la universalidad y la heteronomía, que son estos 5 que ya tocamos en la sesión pasada y que estamos recordando ahorita. Repito, son requisitos de creación de la norma jurídica. Ahora bien, la clasificación de la norma jurídica, existe un autor que es el que la clasifica de una manera mucho más completa, que es Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez, en materia de derecho, para nosotros los estudiosos del derecho, es uno de los doctrinarios que de manera pues más amplia nos emite o nos otorga una forma de conocer el derecho mucho más sencilla, pero más detallada. Entonces, Eduardo García Maínez nos dice que la clasificación de la norma jurídica se debe de tomar en cuenta atendiendo a 11 elementos. ¿Cuáles son estos? Primer clasificación de la norma jurídica nos dice que es tocando el sistema al que pertenece. Primera clasificación. Repito, de acuerdo al sistema que pertenecen. Cuando hablamos del sistema que pertenece, nos dice que las normas jurídicas pueden ser a su vez nacionales, pueden ser extranjeras o pueden ser uniformes. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando nos indica que las normas jurídicas son nacionales, ¿por qué? Porque son aquellas que se aplican en principio dentro de nuestro territorio nacional, aunque existe, como toda regla, casos de excepción, en donde también se pueden aplicar en el extranjero, pero repito, por casos excepcionales. Ejemplo, cuando María Catalina se va a otro país, el que ustedes gusten y manden, y por alguna circunstancia se me ocurre, yo cometo una infracción porque quizás en mi país esto no era delito, pero en otro país sí, y yo como desconozco las leyes del otro país, pues entonces yo pienso que no me van a sancionar. Entonces ahí me indican, sí, eres objeto de una sanción, entonces yo qué puedo invocar, pues trasládeme a mi país de origen y que se me aplique la norma jurídica de allá. Entonces, por este tipo de circunstancias, me van a aplicar una norma nacional. Por el contrario, si me encuentro en territorio nacional, son nacionales porque la norma que me van a aplicar son, como se dice, dentro del territorio nacional. Ahora bien, cuando nos dice dentro del sistema que pertenecen, son extranjeras, como su nombre lo dice, las que rigen en principio para un territorio no nacional, es decir, aquellas que son creadas dentro de un país ajeno al nuestro, pero que por alguna razón se van a aplicar dentro de nuestro territorio. Puede ser a contrario sensu, es decir, un extranjero se encuentra en territorio nacional, solicita su repatriación,
porque comete quizás alguna infracción acá y quiere ser compurgado dentro de su país de origen, se aplicará la ley extranjera. O en su defecto, si va a ser sancionado dentro de nuestro territorio, pero se le puede aplicar su derecho para poder regirlo y protegerlo también, tomando en cuenta su derecho humano. Y cuando hablamos de las normas uniformes, son uniformes porque son comunes a diferentes sistemas jurídicos de diferentes lugares. Y aquí pueden entrar los tratados internacionales. No me dejarán mentir, hablábamos en la sesión pasada que México forma parte de la comunidad internacional y por ello todas aquellas normas jurídicas, ya sea en materia de salud, de educación, de trabajo, de lo que ustedes gusten y manden, se pueden crear normas jurídicas. Ahorita leo lo que me están escribiendo en el chat. Cuando nosotros, por ejemplo, no pertenecemos a una forma de reconocimiento a nivel internacional, pues no nos puede afectar. Pero como México forma parte de la comunidad internacional, entonces todas aquellas leyes que de manera conjunta se creen para regir a todos los países, nosotros querramos o no querramos, como está la mitad más uno de los países votaron a favor, por ende a nosotros nos beneficia o en su defecto, si no cumplimos, también nos van a sancionar. Por eso son, en este sentido, estas formas naturales, comunes o de reconocimiento, cuando hablamos dentro del sistema que pertenecen, se dice que son uniformes porque van a regir a todos los países que forman parte de la comunidad internacional. Ahora bien, leyendo el chat que me preguntan, entonces el Chapo, ¿por qué Estados Unidos aplica sus leyes en México? ¿Por qué no se juzga en México? Ojo, el Chapo es uno de los, si bien es cierto, de los narcotraficantes que ha cometido delitos en diferentes países, pero en varias ocasiones ya se le ha otorgado este beneficio. Se les ha solicitado la repatriación para que sea juzgado por leyes dentro de nuestro territorio. Sin embargo, como ha incurrido, ¿no?, en volver a cometer este tipo de delitos, no nada más se solicitó la repatriación para ser juzgado y que compurgara su pena dentro de centros penitenciarios nacionales. Ya se hizo, pero como continúa realizando las mismas prácticas por las cuales fue privado de su libertad y también existe esa fuga reiterada, entonces aquí que nos dice, no puede ser repatriado porque él ha incurrido de nueva cuenta en este tipo de responsabilidades. Y los centros penitenciarios en donde él ha llegado, en cualquiera de los que ha estado, se ha dado a la fuga. Entonces, no por atender al derecho humano de una persona, vamos a continuar generando una vulneración a los derechos de más personas. Entonces, como ya se acreditó una responsabilidad, por ende, no se sabe si existe una complejidad o una mancuerna o una conexidad con autoridades y también con otro tipo de personas que estén involucradas y entonces sí o sí tiene que responder porque no nada más, repito, cometió el delito en su país de origen, sino también cometió en los demás territorios y en el momento que cometió esta última infracción, pues fue obviamente detenido en este país. Entonces, por ello, ya no se le otorga esta facultad para poder ser repatriado y juzgado por las leyes mexicanas. No sé si con ello, Sebastián, di respuesta a tu pregunta que nos manejas en el chat. Deseo que sí. ¿Me indicas, por favor? Para que en base Sí, a maestra, eso... sí, maestra. Perfecto, gracias. Gracias, Ok, muy amable. entonces Sí. ahí es cuando estamos hablando de la primer clasificación, que es atendiendo al sistema que pertenece. Ahora bien, la segunda clasificación que nos maneja don Eduardo García Maínez es tomando en cuenta la fuente a la que pertenece. Cuando hablamos de la fuente, nos dice que es este proceso de donde se origina la norma. Ojo, ahorita estamos dentro de la fuente como clasificación de la norma, porque más adelante vamos a ver las fuentes del derecho, que son completamente distintas. Ahora, regreso. Cuando hablamos de la fuente, dentro de la clasificación de la norma jurídica, nos dice que esta pueden ser, o sea, las normas jurídicas pueden ser, primero, creadas por el Poder Legislativo de manera inmediata, que son aquellas que se le dan a la nominación de leyes. Pero también la norma jurídica puede tener su origen a partir de una jurisprudencia. Cuando hablamos de una jurisprudencia, son decisiones obligatorias que realizan los tribunales.
y que luego entonces, al unir 5 sentencias o tesis ejecutoriadas, da cabida a una jurisprudencia, que también esta es la que se aplica cuando existe algún tipo de conflicto en cualquier materia, civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, ¿no? En cualquier rama también se puede soportar a partir de jurisprudencias, pero también nos dice que otra fuente puede emanar acerca de la facultad que tiene la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, no porque el presidente de la República tenga la facultad de crear la norma, porque si no, entonces no hablaríamos de esta división de poderes, pero sí le es otorgada una investidura al presidente de la República por si existen circunstancias que el legislativo no regula o están suscitándose y es omiso, entonces el legislativo puede enviar un proyecto al legislativo para que lo analice y si es viable, entonces lo somete en pleno para ver si se puede crear en base a ello una ley. Ahora bien, si lo desecha y le dice no es procedente, le tiene que especificar por qué razón. Pero repito, la raíz o el sentido no lo inicia directamente el legislativo, sino que es a solicitud del poder ejecutivo. Y aquí nos dice también que puede tener su origen a partir de la costumbre. Ya hablábamos de la costumbre como esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se tiene como cierta, que es lo que nosotros dentro del derecho se reconoce como usos y costumbres, ¿verdad? Ahora bien, otra clasificación de la norma jurídica que nos indica Eduardo García Maínez es por el ámbito que pertenece. Pero ojo, aquí vamos a hablar del ámbito espacial de validez, porque existe el ámbito temporal de validez, el ámbito espacial de validez, el ámbito material de validez y demás. Entonces, ahorita estamos hablando dentro del ámbito espacial de validez. ¿Qué significa el ámbito espacial de validez de la norma jurídica? Significa que la norma jurídica va a ser aplicable dentro de un territorio en particular y por ello se va a tomar en cuenta la cuestión federal, estatal o municipal para que la norma jurídica pueda tener esta vigencia o esta aplicación, lo que hace rato decíamos, ¿no? Si es una norma federal, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica en todo el territorio nacional. Si estamos hablando de un código penal federal, el mismo va a ser para en cualquier entidad federativa en la que te encuentres. Si hablamos de una constitución política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, bueno, pues entonces únicamente va a ser aplicable en este territorio. Y así, por citar algunas, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de otra de las clasificaciones, es tomando en cuenta el ámbito temporal de validez. Cuando hablamos del ámbito temporal de validez, nos dice que es por la cuestión de tiempo o por el lapso del tiempo que la norma jurídica va a ser vigente o va a tener esta vida o esta aplicación. Y en este sentido nos dice que tomando en cuenta la temporalidad de la norma, estas se subclasifican o se subdividen en aquellas que pueden ser normas jurídicas por tiempo determinado o normas jurídicas por tiempo indeterminado. Cuando es por tiempo determinado es cuando se sobreentiende, ¿no? Que de manera explícita va señalado la fecha o el periodo de tiempo dentro del cual la norma podrá tener efectos o consecuencias. Porque recordemos, si una norma jurídica ya está abrogada, entonces, aunque en un tiempo y espacio se pudo haber aplicado, hoy en día simplemente carece de esa validez. Entonces, aunque yo la haga valer, me va a decir el Estado, no es procedente porque esta norma jurídica ya no tiene validez, ¿no? Entonces, te puedo poner un ejemplo. Cuando existen los ejercicios fiscales, ¿no? Cuando te van a emitir un recurso, ahí viene, se sabe, si hablamos del ejercicio fiscal, voy a bloquear el micrófono de un compañerito porque escucho mucha interferencia. Ahora, si desean tomar el uso de la voz, por supuesto que lo habilitan y ya pueden participar, ¿sale? Si alguien desea algún comentario, por supuesto. ¿Esto sería un decreto, doctora, o es una ley? ¿La costumbre? No. La costumbre no es una ley. La costumbre es una práctica transgeneracional que, como su nombre lo dice, de manera constante se toma como válida en una localidad o en un lugar en específico, pero no se asemeja a una ley. No sé si a eso hacía referencia. Ahora, regreso. Cuando hablamos de la temporalidad y les decía, cuando es por tiempo determinado, te pongo un ejemplo. Si hablamos del ejercicio fiscal 2025,
pues entonces sabemos que la norma jurídica que se va a aplicar, por ejemplo, para determinar la partida presupuestal, cuánto va a ser por salud, cuánto va a ser por educación, cuánto va a ser por tanto, va a ser durante el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Por eso hablamos que es determinada, porque únicamente comprenderá ese ejercicio fiscal. Pero cuando hablamos que una norma jurídica es indeterminada, como su nombre lo establece, no sabemos la vigencia. Puede que hoy haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y por X o Y mañana ya no tenga validez, la hayan abrogado. O por el contrario, puede tardar 1 año, 5 años, 15 años, 20 años, no lo sé. Por eso se dice que es indeterminado, porque es incierta su vigencia. Todo va a depender de las situaciones sociales, porque como comentábamos en la sesión pasada, la norma jurídica se va cambiando, es decir, va reformando, se va derogando, se va creando o se va abrogando dependiendo de las circunstancias sociales, porque la norma jurídica se crea para poder mantener un equilibrio social. Entonces, si lo que tengo no me sirve, lo quito. Si lo que tengo, la mitad me sirve y la mitad no, dejo lo que sirve y quito lo que no sirve. Si lo que está pasando no lo regulo, pues entonces tengo que crear algo para que regule lo que en este momento la sociedad me está demandando y luego entonces pueda volver esta paz, ¿no? Entonces, por ello se dice que la norma jurídica será indeterminada cuando no se sepa la temporalidad por la cual va a ser creada o fue creada, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, pues, de este requisito que nos dice don Eduardo García Maínez, que es tomando en consideración la temporalidad de la norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de otro de los requisitos, nos dice que es tomando en cuenta el ámbito material de validez de la norma jurídica. Y aquí nos dice que tendiendo o haciendo referencia al ámbito material de validez, nos dice que va a hacer referencia a la materia que regula la norma jurídica. Y aquí nos dice que puede ser, por ello existe las normas de derecho privado, que es donde regula lo relativo en materia civil y mercantil. También aquello que regula lo que es de derecho público, que ahí entra el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, los derechos procesales, el derecho internacional, entre otros, ¿no? Y cuando hablamos las normas de derecho social, y aquí entra, por ejemplo, laboral, agrario, de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es tomando en cuenta, pues, la cuestión material. ¿Por qué creen ustedes que nos indica? Cuando nosotros estamos hablando, se me ocurre, que cometes, no sé, que te despiden. Ah, pues yo no porque sea jueza voy a conocer y resolver todos los asuntos que pasen. No. Si yo soy jueza, pero puede ser que yo sea en materia penal, entonces únicamente en mi investidura va a ser conocer y resolver todo lo que constituye un delito. Si, por ejemplo, yo soy jueza del ramo civil, entonces a mí me va a corresponder todo lo que tenga que ver, pero con civil, por ejemplo, divorcios, pensión alimenticia, guarda y custodia, reconocimiento de paternidad, etcétera, ¿no? Si a mí me toca ver en materia mercantil, bueno, pues únicamente me corresponderá mercantil, como pagarés, cheques, títulos de crédito, embargos, etcétera. Si a mí me toca en materia laboral, pues solo voy a conocer laboral, despidos injustificados, condiciones generales de trabajo, qué sé yo. Por eso ahí estamos hablando pues de la materia, porque a veces pensamos que como es una autoridad, pues esta autoridad va a resolver todos los problemas que tengamos. No, aquí nos dice el ámbito material. Para cada asunto existe un derecho. Primero tenemos que saber qué es lo que te está pasando. Pues es que resulta que a mí me despidieron. Entonces tengo que ver, el derecho me protege, pero ¿dónde voy a acudir? Al Ministerio Público, al juzgado civil, en materia mercantil. ¿Qué tengo que hacer? Pues primeramente me voy a identificar a qué rama del derecho pertenece. Pues entonces es derecho mercantil. Entonces, ¿a dónde tengo que acudir? Ante un tribunal burocrático. Por eso hay autoridades, hay instituciones como tribunales, ¿no? Que son aquellos que van a conocer y que van a resolver en determinada materia. Ahora, Leo dice, no, doctora, me refiero a la facultad del Ejecutivo de hacer una ley. Regreso. No, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de crear una ley. Repito, porque si no, entonces no habría una división de poderes. Recordemos que el Poder Ejecutivo únicamente le encarga
o tienen la facultad de poder establecer aquellas circunstancias que les son afines para determinar el beneficio de la colectividad, para poder celebrar o para poder votar en cuanto a un tratado internacional, para poder representar a algún país, etcétera, ¿no? Para determinar el rumbo de un país, la cuestión organizacional y estructural. Ah, perfecto. Al poder legislativo, su facultad o su función es crear la norma jurídica. Y al judicial, por eso es judicial, judicializar la norma, es decir, aplicar la norma para dirimir un conflicto, imponer sanciones o determinar el tipo de castigo. Nadie puede hacer abuso de su función porque si no, entonces no estaríamos en un país democrático, sino en una cuestión autoritaria, ¿verdad? Aquí cuando nos dice nuestra propia Constitución dentro del artículo 133 constitucional, nos indica, y dentro del 89 constitucional, también nos habla de las facultades del presidente de la República, 89 constitucional, en donde nos indica, dentro de muchas otras, que una de todas las que dice su decálogo de obligatoriedades que tiene, una, en caso de que tú determines, porque a ti te corresponde el ejercicio, por eso es ejecutivo, ejecutar todo aquello que tenga que ver con el beneficio de tus representados, ¿no? Por eso es ejecutivo. Ahora, si dentro de esto tú estás viendo que hay algo que está desestabilizando tu ciudadanía, y lo que le corresponde al legislativo, que es precisamente crear la norma para que exista un equilibrio, no lo está haciendo por la razón que sea, política, económica, social, no lo sé, pero está siendo omiso, tú vas a presentar un proyecto. Este proyecto no es una ley, porque los únicos que pueden crear la norma son los legisladores. El Ejecutivo será muy presidente de la República, pero no tiene la facultad de crear una ley. Entonces, presente este proyecto. El Congreso, si es en este caso el Congreso de la Unión, la admite, porque recordemos, cualquier autoridad, tú le entregas algo, tiene la facultad de admitirlo. Artículo 8 constitucional, tu derecho de petición. Si es procedente, obviamente se le dé el seguimiento. ¿Qué hace el legislativo? Admite y somete a consideración del Pleno, es decir, de todos los legisladores, el proyecto que el presidente de la República está otorgando, en qué sentido va, si es para crear una ley, si es para crear algún artículo, si es para reformarlo, no lo sé. Entonces, todos los legisladores tendrán que hacer un análisis dentro de su exposición de motivos, porque no nada más es se quiere esto, no, tiene que haber una exposición de motivos, es decir, qué es lo que está detonando que existe este estado de necesidad y luego entonces identificar si dentro de todo este bagaje de normas jurídicas no existe alguna que la regule o por el contrario, si existe alguna, ¿por qué no lo está regulando? O lo que conforme a derecho corresponda. Si esto que me dice el Ejecutivo es viable, se admite, pero obviamente va a ser también analizado para ver en qué sentido se va a admitir. Si va a dar cabida realmente a la creación de una norma, si se va a reformar o qué, y le tenemos que contestar al Ejecutivo. Es procedente su proyecto en base a esto y esto y esto, pero no se crea una norma, una ley, simplemente se reformará el artículo tal o lo que se tenga que hacer. Si por el contrario no es procedente, entonces se desecha. Y en el mismo sentido, se tiene que dar respuesta al por qué no está siendo procedente. Pero quien está facultado únicamente para crear la norma es el legislativo. Y los decretos, doctora, ¿quién los hace? Vuelvo a repetir, todo aquello que emana de una creación de la norma jurídica, sí o sí tiene que pasar por el poder legislativo. Llámese decretos, reglamentos, jurisprudencias, tesis aislada. La jurisprudencia lo hacen los tribunales, pero luego entonces al validarlo ya los aplica. Pero repito, los tribunales, 5 tribunales o 5 tesis ejecutorias en el mismo sentido, eso se asemeja pero bajo el nombre de jurisprudencia. Los reglamentos, te pongo un ejemplo, los reglamentos se hacen a nivel municipal, pero no porque lo hace el municipio tiene validez. Los reglamentos, una vez de que ya esté hecho, se envía al Congreso del Estado, porque creen que cada estado tiene un Congreso del Estado. Entonces, yo municipio, necesito algo en materia de seguridad, bueno, se crea este protocolo o este reglamento, lo votamos, lo admitimos, lo enviamos al Congreso del Estado. El Congreso del Estado lo analiza
y si es procedente, me contesta, lo somete a todas las observaciones o a las adecuaciones que se tengan que hacer, lo publican en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente que fue publicado, me lo regresan a mí como municipio y me dicen, a partir de hoy ya lo puedes hacer valer. Pero repito, aunque haya sido creado por el municipio, se turna al Congreso del Estado para que hagan todas las modificaciones habidas y por haber, y ellos determinarán en el momento que lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente empezará a tener sus efectos jurídicos. No sé, compañero Felicito, si con ello di respuesta a su pregunta. Me escribe, por favor, en el chat, para que en base a ello podamos dar continuidad con nuestros temas, por favor. Bueno, creo que ya no me escucha. Ok, bueno, entonces continuamos y si hay alguna duda, ya espero que me lo hagan del conocimiento. Pueden habilitar su micrófono con toda confianza y pueden tomar el uso de la voz, o igual si desean escribir en el chat también, ¿vale? Bueno, entonces, estábamos pues dentro de esta clasificación de la norma jurídica que nos está haciendo don Eduardo García Maínez y hablábamos de la cuestión del ámbito material de validez. Y en ese sentido, bueno, veníamos dentro de la clasificación del derecho, que es derecho público, derecho privado y derecho social, y tomando en cuenta la materia que conocen y resuelven. Después vemos que otra de las clasificaciones es atendiendo al ámbito personal de validez. Cuando hablamos de la norma jurídica en su ámbito personal de validez, nos dice que las normas jurídicas pueden ser generales o pueden ser particulares. Cuando hablamos de la generalidad de la norma, nos dice que las normas van dirigidas por sujetos normativos, es decir, lo crea una persona, pero para que tenga sus efectos hacia todos. Sí, doctora, gracias a usted. Para todos, ¿no? Por eso hablábamos de una de las características de la norma, que es la universalidad, o también conocida como la generalidad, porque la norma jurídica lo crea una persona que es el legislador, pero va a ser para todos nosotros. Si nuestra conducta o comportamiento encuadra en lo que de manera literal dice la norma, pues obviamente se nos va a aplicar. Si mi comportamiento no encuadra en lo que dice la norma, pues aunque la norma exista, pues no me perjudica, pero tampoco me beneficia, porque en ese momento pues no lo estoy invocando o no le estoy haciendo valer. Por eso se dice que es la generalidad. Ejemplo, ahorita, repito, ustedes están ejerciendo su derecho humano a la educación, yo estoy ejerciendo mi derecho humano al trabajo. No, ambos estamos ejerciendo un derecho humano al patrimonio. ¿Por qué al patrimonio? Porque ustedes están haciendo uso de un medio electrónico que quizás es de su propiedad, entonces es su patrimonio. Ustedes traen una ropa, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Ah, pues eso es su patrimonio, ¿verdad? Ustedes están utilizando, gastando un recurso, ya sea por el uso del internet, por la luz eléctrica, ¿ok? Están haciendo uso ¿de qué? De un patrimonio. Entonces, ambos estamos ejerciendo otro derecho humano, ¿verdad? Y así yo te puedo poner muchos otros. Entonces, aquí por ello nos dice que la norma jurídica en cuanto a la cuestión personal de validez es, primero, que las normas pueden ser generales, ya vimos porque va dirigido a todos, o también pueden ser particulares. ¿Por qué particulares? Porque aunque la norma va dirigido para todos, cuando ya nosotros tenemos un asunto en particular, entonces al momento de hacer valer lo que dice la ley, ya la estamos particularizando, ya la estamos individualizando, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 3º constitucional? Nos habla del derecho humano a la educación, que está de ser laica, gratuita, obligatoria, nos habla el nivel básico en ese sentido, que es tomando en cuenta estas características y demás, ¿no? Sabemos que la norma está, pero ahorita nosotros estamos haciendo valer nuestro derecho humano. Ah, entonces ya se está individualizando porque lo está siendo utilizado por Sebastián, por Miguel, por Heidi, por Felicito, por Alfredo, etcétera, ¿no? O sea, lo que ya sabemos que es para todos, ahorita yo lo estoy invocando, ¿no? Me corren de mi trabajo. Ah, voy a buscar dentro de la Ley Federal del Trabajo aquello que vaya de manera literal, específicamente señalado para despido injustificado, ¿no? Ya estoy particularizando la norma, ¿ok? ¿Deseas manifestar algo, Miguel? Veo una carita, no sé si era una carita o era solicitar participar, ¿no? No, todo bien. No te escucho bien, Miguel, no sé si es mi internet, pero no entendí lo que me dijiste. No, después todo bien. Ah, ok, perfecto.
Gracias. Bueno, entonces ahí estamos tocando lo que es el ámbito personal de validez. Ahora bien, otra de las características de la norma es por la jerarquía. Nos dice que las normas jurídicas, si bien es cierto, todas las normas jurídicas no es que tengan mayor valor unas que otras, porque todas van enfocadas en la protección de los derechos humanos que nosotros tenemos como individuos. Sin embargo, anteriormente, y ustedes no me dejarán mentir, o al menos a mí me tocó, cuando estaba desde la primaria llevábamos la materia que era formación cívica y ética, o luego civismo, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron, ¿no? Y no creo estar tan grande, a mí me enseñaron que existía la pirámide de Kelsen, ¿no? Que era este triángulo, que por arriba la Constitución y por debajo todas las demás leyes que tú quieras, o al menos eso recuerdo cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Pero todo esto, repito, va evolucionando, ¿no? Y tan es así que no tiene muchos años, en el 2011, imagínense, ¿qué año les estoy hablando? En el 2011, perdón, empieza esta nueva ola de reconocimiento de los derechos humanos, que si bien es cierto ya existían, porque desde 1948, ustedes no me dejarán mentir, se crean los derechos humanos para las personas a través de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se crea la ONU, se crean las generaciones de los derechos humanos, y en 1976 se crea la primera generación de los derechos humanos, que eran los derechos civiles y políticos, a la par los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda generación, y así nos vamos, ¿no? Esto únicamente como dato. Pero a partir de esto, aunque desde 1976 se ponderan la jerarquización de los derechos o de las generaciones de los derechos humanos, no es sino hasta el 2011 en nuestro país que nos dicen, tenemos que unificar todas nuestras leyes ponderando los derechos humanos de las personas. Entonces, aquí esto queda cabida, que ya no tomemos en cuenta la jerarquía de normas como primera base a la Constitución, no porque no nos interese, no, por supuesto que la Constitución es importantísima porque es nuestra ley suprema, ¿no? Por ello el nombre, ley suprema, carta magna, etcétera. Pero a la par de la Constitución, al menos en derecho, a la par de la Constitución se encuentran los tratados internacionales. Ambos tienen la misma categoría, la misma jerarquización. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando a ti te estén vulnerando un derecho, o por el contrario, cuando tú quieras que el Estado te reconozca de una manera más amplia tus derechos, pero quizás en las normas jurídicas que existen, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, no lo regule de una manera amplia, sí lo reconozca, pero de una manera muy limitada. Entonces, a partir de esta generación o de esta recategorización o jerarquización, tú puedes invocar a un derecho internacional. Puedes decir, pues es que sí me protege el derecho humano a la educación en México, pero existe una ley internacional que me lo garantiza de una manera más amplia. Entonces, tú cuando exista algún juicio, tú puedes decir, ya sea como actora o como parte demandada, que el Estado o que el juez tome en cuenta esta ley para poder sancionarte o para poder proteger. Aquí esto se llama el principio pro persona en materia legal. ¿Qué quiere decir el principio pro persona? Atendiendo a lo que es más favorable en tu condición de individuo. Si para mí es más favorable las leyes que existen en nuestro país, no pasa nada. No estoy obligada a invocar leyes internacionales. Pero si a mí me protege de una manera más amplia una ley internacional, pues entonces yo voy a solicitar que conozcan y resuelvan en base a esta ley, ¿no? Entonces, por ello es que se establece en igualdad jerárquica la Constitución y los tratados internacionales. Y ahora sí, todas las demás leyes que tú gustes y mandes, esas sí se encontrarán por debajo. Por ello se les llaman leyes supletorias o leyes accesorias, porque van a seguir la suerte de la ley primaria, ¿no? Es decir, del artículo primero al artículo 29 ya hablábamos, ¿no? Que se contemplan los derechos humanos y que cada uno de estos derechos desprende una ley. Si hablamos de la educación, perfecto, emana una ley, Ley General de Educación. Si hablamos del trabajo, perfecto, emana una ley, Ley Federal del Trabajo.
Si hablamos de la sociedad o asociación, ¿no? Tienes tu libertad de asociación y reunión. Pues emana una ley, ¿no? Ley, en este caso, Ley General de Sociedades Mercantiles. Si tú me hablas de un derecho humano al patrimonio y tú quieres suscribir un título de crédito, pues emana una Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si tú me hablas de la vida, de la protección, pues entonces en correlación me dices que no te puedo lesionar, no te puedo violentar, no te puedo, etcétera. Pues me hablas de una ley supletoria, que es un código penal, ¿no? Y así te puedo decir, todos los derechos humanos, todos van a tener una ley en nuestro país, ¿no? Obviamente, no estamos obligados, bueno, al menos ustedes que no son abogados, no están obligadas a conocerla todas, pero sí lo que vaya de manera inmediata a tender a su ámbito profesional. Es como nosotros. Yo sé que en materia de educación es amplísimo, que ustedes tienen infinidad de bagaje cultural que ustedes dominan y que en ese sentido yo no lo conozco, pero lo elemental o lo que a mí me corresponde, sí lo debo y lo tengo que conocer porque estoy obligada, porque forma parte dentro de mi acervo, ¿no? Pero quizás de manera formativa no lo tengo, pero sí dentro de una especialización porque es lo inherente a mi desempeño profesional, ¿no? Bueno, ahora regreso. Aquí estamos hablando pues de esta clasificación que es tomando en cuenta la jerarquía y por ello decíamos que existe, repito, primero la pirámide de Kelsen, que posteriormente en el 2011 con esta ponderación de los derechos humanos, tomando en cuenta el principio pro persona, posicionamos a la Constitución a la par de los tratados internacionales y por debajo todas las demás leyes, ya sean nacionales, estatales o municipales, ¿verdad? Ahora, encontramos otra clasificación de la norma jurídica que nos dicen que es tomando en cuenta el ámbito por el cual las normas van siendo sancionadas y por ello se dice, por su sanción, las normas jurídicas nos dicen que tomando en cuenta la sanción pueden ser perfectas. Cuando hablamos de perfectas, nos dice que las leyes, al hablar de perfectas, es que de manera literal te contemplan aquellas sanciones. Es decir, al que prive de la vida a alguien se le impondrá una multa de tanto a tanto y una prisión de tanto a tanto. Son perfectas porque ya viene señalado, ya no da cabida a que exista una causa que la justifique porque de manera literal ya lo señala. Pero también existe dentro de este tipo de sanciones aquellas que te pueden dar la responsabilidad de que exista alguna cuestión menor en cuanto a la sanción, no para que deje de ser sancionadas, sino para que la pena que se imponga se pueda reducir o aminorar. Esta pueden ser tomando en cuenta en nosotros como conocedores, nos indican que son los que se llaman condiciones objetivas de punibilidad, que son aquellas circunstancias que aumentan la pena o que disminuyen la pena, pero no por ello no van a tener castigo. Van a tener castigo, pero puede ir más alto o puede ser más bajo de lo que en un momento dado se señalaba. Por eso, repito, son tomando en cuenta el tipo de sanción que la misma norma contempla, ¿no? Ahora bien, también nos dice que otra de las clasificaciones es tomando en consideración la voluntad de los particulares. Y tomando en cuenta la voluntad de los particulares, estas pueden ser taxativas o pueden ser dispositivas. Cuando hablamos de las normas jurídicas taxativas, son aquellas que obligan, en todo caso, a nosotros como personas, independientemente de nuestra voluntad. Es decir, tienes que hacer esto porque si no, tienes esta sanción. No te da cabida a que tú digas, ¿será que lo hago o que no lo hago? Porque ya están moldeando una conducta. Pero cuando hablamos que son dispositivas, son aquellas que puede dejar a voluntad expresa de las partes lo que nosotros podemos hacer. Se me ocurre, aquí te está diciendo, ¿no? Al que se apodere de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento. Estamos hablando de un delito de robo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que estoy dejando a consideración, pero si tú lo haces, tienes una sanción, una cuestión dispositiva. Pero existe otra que sí te está obligando, ¿no? Al que prive de la vida a alguien, te está imponiendo una conducta. O el patrimonio de la persona nos dice que es intrínseco a la voluntad del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Se me ocurre. Yo los conozco a todos los que están y yo voy a hacer un testamento y digo, bueno, a mi grupo de Derecho y Educación
le voy a dejar mis bienes en partes iguales a Luis Alberto, a Diana, Sebastián, a Heidi, Miguel, Felicito, ¿no? Yo les dejo a todos. Es mi voluntad, ¿no? ¿Qué me dice? Tú tienes tu derecho humano al patrimonio, pero no me está diciendo que de manera obligatoria le tengo que dejar a mis hijos o le tengo que dejar a mi esposo. Es mi voluntad a quien yo quiero dejar mi patrimonio. Si yo le quiero dejar a la primera persona que va pasando por mi casa y ni lo conozco, la ley me está protegiendo porque me dice, si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión dispositiva porque es de manera amplia. Pero te pongo el mismo ejemplo del patrimonio, pero dentro del punto de vista taxativa. Te obliga, no te pregunta si quieres. Ejemplo, resulta que yo, María Catalina, ahorita dentro digo, yo no quiero porque Sebastián me está heredando o me está donando. Ah, dice Sebastián, es que a mí me gustó cómo me dio clase la maestra, le voy a dar todo mi patrimonio. Y yo le digo, ¿sabes qué, Sebastián? No quiero. Es más, yo ya no quiero tener derecho humano al patrimonio. No quiero, no nada más lo de Sebastián, sino yo ya no quiero tener patrimonio. ¿Qué me dice el Estado? El patrimonio nos dice que es una cuestión personalísima y no puedes decir que renuncias a tu derecho humano al patrimonio. Puedes renunciar a lo que Sebastián te está dando, claro. Se llama repudio. Jurídicamente hablando, esa figura se llama repudio. Es decir, rechazas la cuestión o la masa hereditaria, pero no puedes renunciar a tu derecho humano, porque como les dije hace rato, incluso lo que traes puesto ahorita, eso de manera inmediata es tu patrimonio, ¿no? O sea, con algo tan simple que nosotros podemos tener, eso ya es tu patrimonio. Entonces, no puedes renunciar al patrimonio porque es inherente a tu condición de persona. Puedes decir, bueno, maestra, pero yo quiero salir desnudo a la calle. Sí, pero vas a necesitar en algún momento dado comer y vas a necesitar por lo menos una moneda para que tú puedas adquirir ese alimento. Entonces, ahí de manera inmediata ya tienes un patrimonio, ¿no? Porque es una cuestión monetaria. Entonces, ahí nos dice o nos está poniendo como ejemplo la cuestión taxativa, que es algo que te obligo, no te pregunto si quieres, es algo que por naturaleza lo tienes desde que naces y solamente lo vas a perder el día que te mueras, ¿no? No vas a decir, hoy sí quiero mi patrimonio, mañana no quiero. Hoy sí quiero mi derecho humano a la vida, mañana ya no quiero, salvo que te suicides, bueno, pero esa es otra cuestión. Pero por circunstancias distintas, este derecho humano lo tienes, o los derechos humanos lo tienes desde el nacimiento y los pierdes únicamente por causa de muerte. Salvo, claro, están casos de excepciones, ¿no? Como les decía en la clase pasada, privas de la vida a alguien, pues de manera temporal, pues no tendrás tu derecho humano a la libertad, pero porque existe una conducta que lo justifica y vas a estar privado de tu libertad en un centro penitenciario. O en el mismo sentido, ¿no? Se me ocurre, pues yo ahorita, no sé, ya no quiero tener hijos. Yo tengo mi libertad de reproducción, ¿verdad? Pero pues si yo opto por ya realizarme algún tipo no sé cómo se llame médicamente hablando, la cortadura de trompas, pero, bueno, pero esa es también mi decisión dentro de mi libertad de reproducción, ¿no? Entonces, aquí me dice, tengo un derecho, pero estos únicamente los voy a perder por causa de muerte. Caso contrario, van a continuar desde toda la vida o toda la temporalidad. Y ahí hablamos pues de estas normas jurídicas tomando en consideración la cuestión taxativa y también la cuestión dispositiva. Y ahí, apreciables maestrantes, estamos hablando pues dentro de la clasificación de la norma. Ahora sí, ya nos vamos de manera muy puntual dentro de lo que es la educación en México y estos procesos evolutivos. No sean malitas o malitos, me pueden silenciar su audio porque escucho mucha interferencia y si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto. Gracias. Ahora sí, maestrantes, nos vamos dentro de los temas, el Estado mexicano y la política educativa que va desde 1917 hasta 1934, luego entonces de 1934 a 1946, después de 1946 hasta nuestra actualidad. Pero para ello vemos pues que nuestro México ha pasado por N cantidades de reformas en materia educativa y todo esto debido a acontecimientos que van surgiendo, ya sea por protección de derechos humanos o por generar una cuestión de igualdad en el reconocimiento de estos o por diferentes situaciones que en un momento incidieron en que se generaran de manera paulatina el reconocimiento primeramente dentro de la norma o dentro de la ley
para luego entonces aplicarse en la vida diaria y generar lo que hoy en día tenemos. Para ello, vemos que empieza el reconocimiento a partir del siglo XVI. Esto con lo que se reconocía dentro de nuestro territorio mexicano, cuando empiezan a llegar estos primeros misioneros de la Nueva España y que empiezan a traer una nueva forma de generar válgase la redundancia, una educación y una formación en materia educativa dentro de nuestro territorio nacional. Y con ello se empiezan a crear las iniciativas para poder crear instituciones educativas, pero que ahora empezaran a surgir, pero generando, en principio de cuentas, una evangelización, porque educaron a las personas, pero para poder imponer una religión. Por eso, primero lo extendieron a los sacerdotes, y luego entonces los sacerdotes expandieron esta religión o esta forma de evangelización a todas las personas para que empezaran a tener este dominio creyendo en un ser superior. ¿Y esto por qué? Porque se dieron cuenta que dentro de nuestro territorio, ustedes no me dejarán mentir, cuando nos empezamos a unir como personas o como el hombre dentro de nuestro territorio, pues nos uníamos o nos conformábamos por culturas, por tribus, por la ley del más fuerte, creíamos en el dios del sol, de la lluvia, etcétera, ¿no? Seres místicos y demás. Entonces veían al momento de que tratan de colonizarnos o que viene este proceso de conquista, pues se dan cuenta que nos movían la mayor parte o la mayor forma por una cuestión de fe. Tan es así que por eso viene propiamente el reconocimiento de don Hernán Cortés, por eso viene esta forma de unificación con María la Malinche, que si bien es cierto, pues también tiene un hijo con estos frailes y que tratan de generar, repito, esta forma de comprensión o de poderío dentro de los individuos, pero primeramente partiendo de la religión. En eso vemos pues que empieza a también tener un papel importante o empieza a jugar un papel importante la iglesia en materia educativa, porque a partir, repito, de la profesión de fe, empieza también a generar este punto de formación, y la formación es un proceso de educación. También nos dice que esto empieza a generar órdenes religiosas que en un principio tenían como fin consolidar un sistema, y este sistema le dan el nombre de sistema educativo formal, pero que no únicamente fuera este sistema para toda la población, es decir, para todos los individuos que se encontraron en territorio mexicano, sino que empieza a ser selectivo, y únicamente esta nueva evangelización iba dirigida para personas que se encontraban dentro de una élite, y esta élite era educar e instruir a la élite criolla, que eran los que tenían como un posicionamiento mayor al resto de la población. Y así estuvieron durante casi 3 siglos y medio para que pudiera generarse todo este proceso evolutivo hasta que se da lo que es la independencia, en donde a partir de la independencia se genera este modelo educativo religioso, y que después fue influenciado por una doctrina kantiana hasta luego entonces llegar a lo que se conocía como la instrucción. La instrucción era una disciplina, y esta disciplina tenía una idea central de un proceso educativo, en donde fuera representado por una forma de eliminación de las concepciones originales, es decir, de todos aquellos esquemas que se venían dando dentro de la época prehispánica, y luego entonces empezar a generar una forma de vida tomando en cuenta una cultura española. Después del siglo XVI da este proceso o este ciclo que se venía gestando durante todos los demás siglos hasta llegar al siglo XIX. En el siglo XIX, con la idea de la Ilustración, conocido como el siglo de las luces o de la Ilustración, empieza a tomar nueva idea las premisas educativas que se venían gestando por Juan Jacobo Rousseau. Aquí empieza Juan Jacobo Rousseau a proponer una formación basada en la cuestión humana, es decir, que debe ser dirigido para todas las personas de manera igualitaria, pero también empieza a ponderar un derecho, que era la libertad de aprendizaje. Es decir, que todos teníamos de manera igualitaria, somos personas, pues todos nosotros también, quienes deseen, en un principio, pues deberán tener esa facultad para poder formarse, ¿no? Por eso empieza esta libertad de aprendizaje. Esto fue como punta de lanza para poder generar una forma de conceptuar la educación en México.
Entonces, los criollos liberales empiezan a luchar contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos también coincidían en que estaba México en un estado de necesidad para formar un sistema educativo que fuera menos religioso y que fuera más incluyente, es decir, que ya no nada más se moviera por una cuestión de fe, no para eliminarla, no, porque todavía generaba un papel o tenía un papel muy importante la iglesia. Entonces, no era restarle por completo el crédito, pero que ya no fuera eminentemente religiosa, sino que, si bien es cierto, tuviera ciertos alcances, pero que ahora fuera abierta para toda la población, ¿no? Por eso se decía que fuera más incluyente. En base a esto, empieza a generar una cuestión mucho más flexible, esta cuestión de instrucción, y empieza a dar cabida a la formación que prevalece durante el periodo de independencia y que luego entonces se intensifica entre los conservadores y los liberales. Estos empiezan a tener un control del proceso educativo de las instituciones en México. Y para 1842 empieza también el Estado a encargarse en compañía de lo que se conoce como la Cansteriana a una nueva forma de generar el proceso educativo en México. Es decir, empiezan los liberales a proponer una libertad de enseñanza y todo ello para poder acabar con el monopolio que se tenía sobre la educación en México y que ya no nada más estuviera regido por la cuestión eclesiástica, sino que ya estuviera abierto. Si ya habíamos cambiado de la ilustración o del proceso de instrucción al proceso de formación, pues entonces que en efecto ya le quitáramos, si bien es cierto, no por completo, pero casi el poder que tenía la iglesia y que por tanto se abriera y fuera mucho más dirigido para todas las personas, ¿no? Entonces vemos también que al momento de que se genera esta forma de reconocimiento, pues da como cabida sentar las bases para crear, repito, un sistema educativo que ahora estuviera en poder del Estado. Por un lado, lo que le correspondía a la iglesia y por otro lado, lo que tenía que ver con el Estado como ente protector del derecho a la educación y luego entonces aquel que tenía que abrirlo para todas las personas por igual. Por ello, en 1867 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En esta Ley Orgánica de Instrucción Pública se establece la educación primaria, gratuita y obligatoria. Primeros dos elementos que se empiezan a reconocer dentro de nuestro derecho, repito, en 1867, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, se reconoce la educación primaria gratuita y obligatoria. En este sentido, también se excluye del plan de estudios toda enseñanza religiosa. Ojo, aquí ya no forma parte del proceso formativo y también vemos que contienen disposiciones para que se inicie con la formación de la educación secundaria. En esto estaba bajo la creación y bajo los principios del positivismo, generaba también la Escuela de Estudios de Preparatoria y también se sientan las bases para que más adelante se creara la educación profesional. Esta Ley Orgánica de Instrucción Pública, en principio, solo empezó a regir lo que antes se conocía como el Distrito Federal y algunos estados o territorios de los pertenecientes al territorio nacional, pero eran muy selectivos. Y luego entonces empieza a expandirse estas leyes para todas las entidades federativas. Vemos pues que durante el periodo de don Porfirio Díaz, durante el porfiriato, específicamente, don Joaquín Baranda, que era el Ministerio de Justicia y de Instrucción, convoca a dos congresos, uno específicamente reunidos por pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y específicamente dentro de estos congresos tenía como idea definir un proyecto o crear un proyecto gubernamental para que se generara una educación pública. En esto se empieza a consolidar la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria, que es de 1888, y con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Educación Pública en 1901, se abre un nuevo periodo dentro de la historia del sistema educativo mexicano. Vemos que Justo Sierra continúa con las ideas liberales y también empieza a generarse estas nuevas formas de organizar el sistema educativo y elevar los niveles de calidad dentro de las instituciones. Luego entonces se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, de donde Justo Sierra fue el primer titular dentro de este reconocimiento, repito, de la Secretaría de Instrucción Pública, y posteriormente en 1910 se funda la Universidad Nacional. Vemos pues que dentro de este periodo revolucionario, este proceso de conformación del sistema educativo mexicano
si bien es cierto, tuvo un retroceso, pero a finales de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se eleva el derecho humano a la educación, porque ahora ya vemos que se constitucionaliza a la educación a partir de la regulación del artículo 3º constitucional, donde ya no quedaba cabida a que algún gobierno viniera y quitara o suprimiera el proceso o la evolución en materia educativa, como pasó durante el periodo revolucionario, que generó un retroceso. Ahora ya no iba a quedar a consideración de ningún ente o movimiento social o movimiento revolucionario que pudiera generar ya sea un avance, un estancamiento o un retroceso en la educación en México. Al momento de que ya se reconocía o se elevaba a rango constitucional la educación, con independencia de los movimientos o de las autoridades que llegaran a tener este poderío nacional, la educación debería seguir y debería continuar con unas mejoras para todas las personas, ¿no? Partiendo de lo que ya se había impactado como aspecto positivo, es decir, suprimir la religión dentro de un programa de estudios, generar que fuera en condiciones de igualdad, que fuera gratuita y que fuera obligatoria, reconocer este derecho humano y abrirlo para todos por igual, ¿no? Entonces, estos movimientos revolucionarios, pues sabemos que en 1917 no únicamente se eleva a rango constitucional el derecho humano a la educación, sino también se reconoce la propiedad o la tenencia de la tierra, ¿no? Mediante precisamente el artículo 27 constitucional. También se reconoce, dentro de otras formas, la amplitud dentro del derecho humano al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que todos estos movimientos sociales pues también incidieron en otros aspectos, pero de manera muy puntual en materia educativa, en donde se otorga por primera vez, repito, se eleva a rango constitucional el derecho de que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho, repito, a recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. También se otorgaron mayores facultades al Estado para poder coordinar y también para poder vigilar el funcionamiento de las escuelas públicas y luego entonces de las escuelas privadas. Sin embargo, vemos que desafortunadamente con la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, específicamente determinada por el Congreso Constituyente, el sistema educativo del nuevo régimen revolucionario pues tuvo determinados problemas para poder consolidarse. Sin embargo, varios factores influyeron para que después ya se creara hasta 1921 la Secretaría de Educación Pública. Repito, la Secretaría de Educación Pública se crea en septiembre de 1921 y que fue un acontecimiento decisivo para poder cambiar una situación y el fallido que había tenido el Congreso o el gobierno federal de manera directa para luego entonces tener a nivel nacional un ente regulador de la educación en México, que también generara esta forma de requerimiento de todas las necesidades que cada una de las entidades federativas de los municipios iba teniendo, para luego entonces, repito, ampliarlo. Y ya no nada más que existiera una educación en las zonas urbanas, sino que también se extendiera a las zonas rurales, ¿no? También vemos que en base a ello se crea un poco de equilibrio, llamémoslo así, o se logra equilibrar un poco la desigualdad de atención que se tenía en los estados y los municipios para luego entonces abrir, repito, estos servicios de educación. Con don José Vasconcelos, que fue el primer titular de la institución, formula un nuevo sistema para poder atender a todas estas necesidades de instrucción y de formación académica dentro de los sectores sociales. Y uno de los importantes acontecimientos o gestiones que logra don José Vasconcelos fue la educación rural, en donde se crearon escuelas primarias y algunas normales, pero que iban en zonas rurales. Y se formaron también las misiones culturales, se formaron grupos docentes, profesionistas y también técnicos que se dirigieron a las diversas localidades rurales para luego entonces capacitar a los maestros y trabajar en favor de este sector de la población. Después vemos que existieron nuevos acontecimientos que se vinieron dando durante el proceso evolutivo hasta llegar a el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río en 1934 con la modificación del artículo 3º constitucional, mediante el cual por primera vez el texto constitucional se establece oficialmente la política de Estado para generar este carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir programas oficiales. Esta nueva orientación en la educación pues propuso ampliar las oportunidades educativas en los trabajos tanto urbanos como rurales. Y entre 1936 y 1940 se crean internados, comedores, becas y también se impulsa la creación de las escuelas que estaban vinculadas con la producción
y se alenta la educación técnica, ¿no? Cuando hablamos de los centros de producción, era que también veían que muchas de las personas en los centros rurales no acudían a las escuelas porque tenían que trabajar para poder consumir o para poder vivir. Entonces, si estudio, pues no como, ¿verdad? Porque el tiempo que yo puedo estar o debo estar en la escuela, pues yo tengo que estar sembrando y cosechando para poder consumir. Entonces, aquí identificaron que en las escuelas también iban a crearse estos centros de producción para que también no existiera como una causal para que el niño, la niña o el adolescente no acudiera a las escuelas, ¿no? Y también continuara con esta forma económica para poder satisfacer su necesidad. Vemos pues que esta realización importante fue que genera una fundación del Instituto Politécnico Nacional y de otros establecimientos tecnológicos, repito, para poder generar becas, también para poder crear escuelas campesinas para formar a maestros rurales y también cuadros específicos para fomentar la agricultura. Se establecen escuelas vocacionales de nivel medio superior y también centros educativos indígenas. Después, durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, existe una política de conciliación nacional que tuvo consecuencias dentro del sistema educativo. Para 1941 se promulga la Ley Orgánica de la Educación Pública y en 1943 tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales. Este nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se le conoce como CENTE, fue reconocido mediante decreto presidencial con el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Para 1946 se promulga una reforma del artículo 3º constitucional para reconvertir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral que estuviera potencializada en base a todos aquellos acontecimientos emanados de la ciencia y también que fuera de manera democrática, todo ello para combatir los altos índices de analfabetismo, que si bien es cierto hasta nuestros días continúan, pero pues en ese entonces era mucho más marcado, ¿no? Estas brechas de desigualdad. Después vemos que durante el tiempo de posguerra, el periodo que se le conoce como consolidación, Miguel Alemán, de 1946 a 1952, dio continuidad con esta política educativa y nuestro país participó activamente dentro de los proyectos de lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que se le conoce por sus siglas UNESCO, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y entonces vemos que a partir de 1940 a 1950 se fundaron diferentes instituciones educativas, entre ellas el comité administrador del programa de educación de concentración o construcción de escuelas, que se le conoce por sus siglas CAPFC, que es CAPFCE. Se crea también el Instituto Nacional de Bellas Artes, se crea la Asociación Nacional de Universidades y el Instituto de Enseñanza Superior, que se le conoce por sus siglas ANUYES. Después vemos que se establece el Centro Regional de Educación para Adultos y también para su alfabetización. Esto trajo como consecuencia que en 1950 se iniciara con un periodo importante dentro de la historia del sistema educativo en México, donde se le conoce como la expansión, y este culmina en la época de los 90, en donde empieza a generar estos cambios dentro de los servicios educativos, donde también se generan o aumentan subsidios dirigidos para las universidades, se mejoran los salarios para los profesores, se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que se le conoce como CONALTE, y también el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. De 1946 a 1970, durante el periodo de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, se dan mayores oportunidades educativas mediante apoyos económicos para la educación. Esto en materia de educación normal y también la capacitación para el trabajo. Durante las políticas educativas que se manejaron en estos sexenios se encuentra la de un plan de mejoramiento y expansión de la educación primaria en México, que se le conoce como el plan de 11 años, y también la distribución de los libros de texto gratuito para escuelas primarias. También se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, y esto era para ofrecer salidas alternas o mejores posibilidades para que tuvieran una incorporación al trabajo a los alumnos, y también para que quienes no accedieran a los niveles educativos, pues también se implementaran estos programas y pudieran accesar con posterioridad
y generar una mejora en todo el territorio. Después vemos que para 1970 y 1976 pues empieza a generar otro tipo de acontecimientos, aumenta el número de escuelas, se reforman los planes de estudio y también empieza una nueva ola, por lo que se creó una ley que adopta las definiciones de la educación como una institución del bien común y también como una forma de organizar este sistema, ¿no? Este sistema de educación basado en un único eje y que fuera dirigido para todos. Así vemos pues que apreciables maestrantes, porque también ya me está indicando que en cualquier momento me va a cerrar la plataforma. Si bien es cierto, me dice, quiero participar con algo de la guerra cristera, eso nos dejó desarmados como profesores en la práctica educativa. Adelante, felicito. Antes de que vaya cerrando la sesión, alguien que desee tomar el uso de la voz, porque me dice que desea participar, te damos el uso de la voz antes de que nos vaya a cerrar plataforma. No te escucho, no sé si soy yo, pero no te escucho. Compañerito, creo que no soy la única porque nos está diciendo el compañero Sebastián que él también no te escucha. Al menos tu servidora no te escucho. No sé si tu audio no está bloqueado. No. No Creo se que escucha. A ver si se escucha ahí, profe. a Luis Doctora, Alberto. Ok, a ver. bueno, no sé si él tiene problema con el audio, doctora. Probablemente Porque sí. si me escucha usted, entonces es el Sí. que tiene problemas. Así es. Ok. Bueno, felicito. Si deseas escribir en nuestro chat, con muchísimo gusto, porque creo que existe un problema con tu audio, porque no te escuchamos, pero te leemos con muchísimo gusto. ¿Alguien más, apreciables maestrantes, que desee tomar el uso de la voz? Ay, muchísimas gracias, Diana. Estoy leyendo. Un placer, maestra, antes que cierre sesión. Excelente clase y un gusto, como siempre, escuchar sus conocimientos. El placer es mío. Muchísimas gracias. Apreciables Doctora, buenas maestrantes. tardes. Sí, adelante, Luis Alberto. Sí, bueno, después de la reseña histórica que tuvimos sobre el desarrollo de la educación, ¿verdad? Pues sí, no, yo siento que a manera particular, generalizando lo que es la educación, como que nuestros gobernantes las han tomado a beneficio y negocio de su parte, ¿no? Y yo siento que eso, pues, es una forma de que también nos quedemos estancados. Claro, en lo personal, pues, de una u otra forma estamos aquí, ¿no? En la maestría, porque pues es algo que una preparación personal y que queremos aprender más de. Pero sí, con lo que usted nos dice y con lo poco o mucho que nosotros hemos, o más bien yo en lo personal, he aprendido, ¿no? Y me gusta investigar, me gusta leer. Pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Con todo esto, problemas pues, de gobierno que hay. Mire, el derrame de dinero que hubo ahorita con los nuevos libros educativos. Yo no me voy a la ortografía, sino a la forma en cómo nos cambiaron, por ejemplo, en el nivel primario. Yo soy de educación física, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, en el nivel primaria, cómo vertieron toda la educación, perdón, todo lo que es la esencia a como nosotros anteriormente habíamos venido aprendiendo, ¿no? Cómo se han ido desapareciendo todos esos enfoques. Por ejemplo, yo aprendí con el libro mágico y los libros de ciencias naturales, sociales, cosas que ya ahorita ya le dan otro giro a la educación y con unas perspectivas que a veces si nosotros que somos estudiados a veces no logramos entender ciertas cosas. Imagínense que ahorita en la actualidad muchos padres de familia no tienen educación o hay muchas familias separadas. El niño llega en cero después de la pandemia y no quiero valerme de eso, ¿no? Pero yo sí me he dado cuenta de que hasta en la parte de nosotros, en la materia de educación física, el niño viene flojo, no quiere nada.
El niño es, dale televisión, dale celulares y es feliz. Me da la tristeza a veces de cuarto, quinto, sexto año un niño que no sepa multiplicar, no se sabe las tablas, no saben dividir. Y a veces el maestro se desespera porque dice, ¿cómo es posible? Si utilizo todos los métodos que deben de ser y no logro avanzar, y utiliza todas las formas y están en cero los niños. De igual manera yo, por ejemplo, los pongo a trabajar y no quieren, no sé qué está pasando con esta comunidad estudiantil de jóvenes, de niños. Y siento que esas becas, como hablaba ahí el profe, no es la mejor opción y no es así. Si a nosotros que somos adultos nos das dinero, ¿qué vamos a hacer, doctora? Lo va a gastar y no en cosas benéficas. Entonces, por ahí creo que esas becas deberían de ser mejor darlas a las escuelas y la persona que en realidad quiera aprender, que quiere estudiar, que la misma escuela le dote de todo, materiales, alimentos, qué sé yo. Pero no siento que por ahí la educación vaya a avanzar. Siento que nos estamos retrocediendo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, al menos el que no quiera investigar, el que no quiera ver, ¿verdad? La situación como está pasando. Es en cuanto, profa, y para que podamos pensar un poco. Gracias. Gracias. Gracias a usted, compañero Luis Alberto. Y en efecto, todo lo que nosotros en nuestro día a día, pues que estamos frente a un grupo, nos vamos dando cuenta, ¿no? Desde nivel básico, desde los pequeñitos del preescolar, y nosotros también que trabajamos ya con personas de un posgrado, todos aquellos acontecimientos que por un lado la propia educación nos va obligando, por otro lado, también todo este efecto de la globalización que también nos obliga a estar evolucionando, pero también cómo nosotros, ya sea dentro de nuestro hogar o también dentro de las instituciones, porque cada uno juega un papel distinto. A veces como papás queremos dejarlo todo a la escuela, a los docentes, y a veces los docentes también decimos, pero es que esto es lo que te corresponde en casa. Por eso también recordemos que la educación es una cuestión tripartita, es una obligatoriedad que por un lado, por supuesto, que tienen los papás, que de manera conjunta se trabaja con nosotros, pero que también el gobierno juega un papel importante, porque como bien decía, hay una cuestión que nos obligan, pero que tanto nos otorgan. Nos pides una educación de calidad, nos estás exigiendo cada vez una mayor formación, pero ¿cuánto está haciendo los salarios que tú me estás pagando? Me dices que quieres una cuestión integral, que quieres que yo dé un extra, pero con cuánto tú también me estás incentivando, y no porque todo sea ganar, ganar, pero pues también necesitamos diversos medios para poder trabajar. Me dices que nosotros formemos a alumnos y que no únicamente trabajemos con base a la vieja escuela, que comúnmente así se le dice, ¿no? Que no nada más sea llegar y transmitir una información, sino que identifiquemos todas aquellas barreras que también van afectando y que trabajemos con un psicólogo, con un médico, con un esto, pero si en ocasiones ni siquiera las herramientas básicas dentro de una institución las tenemos, ¿no? Y que las solicitamos a nuestros superiores y que simplemente no se dan, mucho menos que exista un CAM o un USAER cerca que también me pueda coadyuvar para una mejora, ¿no? Entonces, por eso decimos, no únicamente es lo que le corresponde a cada uno, sino que por el contrario, identificar qué es lo que a cada uno nos toca para pues también dar ese adicional, pero que en efecto cada uno también conlleve a una responsabilidad. Me exiges, y así como me exiges, que también me des resultados, ¿no? Adelante, Sebastián, y si me lo permiten, con Sebastián cerramos el día de hoy, porque ya les voy quitando hora 20 minutos. Adelante, Sebastián. Gracias, buenas tardes. Para no hacer tan aburrida la sesión, tiene mucha razón el maestro, pero lo más importante es que en esta actualidad me mandaron un mensaje que dice que habló en la mañanera López Obrador que los maestros van a ganar más. Ok, van a ganar más, pero van a ganar más a costilla que van a trabajar más, pero tienen que presentar una licenciatura, una maestría y un doctorado. Ok, perfecto, le agradezco. Ahí sí vamos a ver qué maestro se prepara más. Y otro punto,
de cómo, si nosotros, todo lo que cobran los padres de familia, los adultos mayores, las madres solteras, es de nuestro fruto, de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, ¿sí? A eso es lo que vamos. Todo lo que nos dijo aquí de la 1900 y cacho hasta la actualidad, se han hecho muchas reformas, se han hecho muchas formas de en cada presidente, se han creado esto, se han creado lo demás, pero en la actualidad no estamos viendo nada, pero digamos, en la cartera. No vemos nada en la cartera. Incluso hoy que fui a un taller de primer grado y segundo grado, la maestra que nos impartió la clase, oye, ¿y ese material de la escuela? No, es mi material. ¿Y cómo sabe, y cómo te logras, quién te apoyó? Nada, tuve que conseguir el material, el cañón, la computadora para presentar el taller. Y la Secretaría de Educación no te apoya con esto. No, nada más la mesa técnica a nivel primaria nos dijo que presentáramos este trabajo a los maestros de primero y segundo y hasta ahí. O sea, ¿a qué vamos? Se invierte más en la política, se invierte más en cuestiones, digamos que el presidente ya se va, él va a asegurar su futuro, perfecto, no me meto en bronca, pero la verdad, honestamente, nunca hablan del maestro, hablan de los políticos, hablan así. La familia van a vivir bien, habrá mejor educación, habrá mejor forma de vida, pero no dicen los maestros. Vamos a incentivar a los maestros, vamos a apoyarlos, vamos a hacer esto. Nada, nada. Hablaste otro punto de los sindicatos es muy aparte. Nosotros estamos en lo que más nos gusta, que es la educación. Ahí. Pero nosotros tenemos una parte importante. Nosotros gastamos, como dice el supervisor, tú tienes ahí en un apartado que dice incentivos para material didáctico, 30 pesos, 30, 50, 70 pesos. No te alcanza para nada. Si checas tu talón de pago, cuánto ganas al mes, divídelo entre 15, luego por 8, luego 24, no vas a lograr nada. Vamos a la escuela, nosotros vemos que se está cayendo, no tiene clima, no tiene ventana, no tiene lo demás. ¿Dónde está el apoyo? No hay. Y con todo lo que nos dio maestra, tiene usted razón, tiene razón. Los gobiernos han hecho y deshecho lo que le conviene. Se ha gastado dinero, por eso yo pregunto, ¿qué ha hecho la educación ahorita? ¿Qué es lo que le aqueja? Ya se fue ya no se da clase de religión. Ahora, ¿qué es lo que falta en las escuelas? Ya se les paga a los niños, ya se les paga a las madres solteras, ya tienen becas. Aquí me están pidiendo maestro, ¿me puede dar una constancia? Porque el día lunes voy a cobrar beca. Fíjate, ya López Obrador adelantó las becas, adelantó a los pagos a adultos mayores. Cuando nosotros los maestros estatales, nada. Ahí estamos en huelga, en plantones, en todo el rollo. Nos tienen pisoteado. Yo soy federal, pero no digo la cuestión. O sea, lo más importante es que se contradice. No, nuestro que tenemos aquí es aprender. Ahorita la UCICAM busca que todos los maestros estén actualizados, que se preparen, que sean algunas personas, digamos, que no se queden en el camino, porque la UCICAM busca gente preparada. Ahorita que vienen los exámenes de horizontal, tenemos que estar actualizados. Pero cuando va un padre de familia a actualizarse, nunca. Dice, la educación es tripartita, sí, maestro, alumno y padre de familia, pero si no tienen el interés, no se va a poder. Es como una banca, un asiento. Si falta una patita, se cae. A eso vamos, se cae. Por más que yo tenga el interés, mi planeación bien al día, los niños berrinchudos, malcriados en pocas palabras, no hay educación en casa. Por eso los valores son principalmente en casa. Y cada maestro y cada padre de familia, que como dice el maestro ahí, que estamos preparados, guíen a sus hijos. Hay algunos padres de familia que, ya cobró mi abuelo, ya cobraste, hijita, aunque digamos así, eh, total, vas a pasar. La Secretaría de Educación busca números, que tu talón esté tapizado y listo. ¿Cuántos leen, cuántos escriben? Y hay concurso de lectura, hay mucha carga administrativa. A eso es lo que vamos. De todo esto que la Secretaría de Educación busca números y todo pasa. Estamos en época de política y con esto cierro. Lo más importante es, tenemos un trabajo, hay que cuidarlo y la verdad hay que dar lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Ante Sebastián. Pues sí, también toda la lluvia de información
los ejemplos diarios que cada uno tenemos, pues por supuesto que enriquece nuestra sesión y que también son diversas opiniones de lo que día a día vivimos, ¿no? Y que vemos que si bien es cierto una cosa también aparece dentro de las leyes, una cuestión también aparece dentro de estos procesos evolutivos, pero la realidad es lo que cada uno vivimos en nuestros centros de trabajo. Y así va a tener una visión, un maestro de una zona rural, un maestro de una zona urbana, porque cada uno de nosotros nos adentramos y también nos enfrentamos a un sinfín de barreras dentro de nuestro trabajo, ¿no? Y que la gran mayoría, pues nosotros las tenemos que solventar con nuestros propios recursos, porque queremos realmente los que estamos formados para dar ese aliciente, ese plus y ese beneficio, pues tristemente el Estado nunca va a cumplir o no como debiera para que se logre el objetivo. Nos exige en muchas ocasiones, pero no hay esta corresponsabilidad para alcanzar el fin. Bueno, apreciables maestrantes, agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestras 2 sesiones. Una disculpa por haberles quitado otra media hora adicional de nuestra sesión. Esta también ha sido grabada. En el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Interesante. ¿Sí? Que está interesante. Ay, muchísimas gracias. Y si Dios lo permite, ojalá podamos coincidir en alguna otra materia. Y si no, les auguro el mayor de los éxitos. Recordemos que nada más tenemos 2 sesiones en cuanto a la materia Derecho y Educación. También recordar que se tiene como fecha límite el 24 de febrero para que me envíen sus ligas. Lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen. Como fecha límite, repito, el 24. Únicamente, por favor, verificar que antes de que suban su liga, le den la opción de lectura al público para que yo pueda validar la información, y cualquier circunstancia, reitero, como siempre estoy para servirles. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.